Don Iván, ¿me puede dar una manita aquí, por favor? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí. Ay. Muchas gracias. Ahí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que están llegando y bienvenidos a los que están por Zoom. Vamos a hacer cambio de micrófono. Dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Señor, primero que todo, darte las gracias por este tiempo, Señor, que tú nos regalas, Señor, un tiempo que apartamos para ti, Señor. Sé tú tomando este tema, Señor. Sé tú ministrándonos, Señor, en nuestros corazones, Señor. Si hemos llegado con cargas pesadas, Señor, si hemos llegado con aflicción, Señor, si hemos llegado con alguna tristeza, con alegría, con penas, te la entregamos a ti esta tarde, Señor. Una tarde especial, Señor, está lloviendo muy fuerte acá en Santiago. Que esta lluvia sea de bendición, Señor. Por favor, sé tú protegiendo, Señor, a los que están en necesidad, Señor. Sé tú protegiendo a cada una de las familias que están pasando momentos difíciles, Señor. Sé tú cuidando a nuestro país, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leen todo el título ahí, ¿no es cierto? Yo me hice la siguiente pregunta y quiero hacérsela a ustedes. Pero así muy rápidamente, en sus mentes, ¿qué pensaron cuando eran ahí? ¿Es una afirmación o es una pregunta? ¿Ya? Yo la verdad es que cuando me llegó el tema, yo no la vi como una afirmación. Quiero ser súper sincero. Porque comparé, dije, ¿qué es la confianza? La confianza es el valor, ¿no es cierto? Es un valor en una institución que uno pone, la confianza en una institución, en un ser humano, en un amigo, en un familiar, en nuestros hijos, en nuestra esposa, como un valor, ¿verdad? Pero esa confianza puede ser quebrada en algún minuto, se puede romper. La institución mañana pues no puede estar, el amigo se va, se aleja o sencillamente parte y esa confianza quedó ahí. Entonces, ¿cuál es la única confianza? Y esto yo en mi fuero interno me lo pregunté, el Señor. Bueno, y empecé a desarrollar el tema, que no ha sido fácil, le pido misericordia al Señor, y la verdad que el Señor me habló con este tema y quiero que este mensaje también les llegue a ustedes a través del Espíritu Santo. En mi fuerza es imposible hacerlo. Dice, el primer punto es la resurrección. La resurrección transforma vidas. ¿Lo entendemos? ¿No es cierto? Quiero que alguien me ayude con un versículo, podría ser Pía, por favor. Nati, te voy a hacer mover. Pía, Juan 20 del 19 al 31. ¿Cuánto? Juan 20, 19 al 31. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.
Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». ¿Hasta? Amén. Ahí, está el 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Gracias, Pía. Muchas gracias. Los cambios que tuvieron en relación a estos versículos, ¿no es cierto? Los cambios que tuvieron lugar en las vidas de las personas, quiero que se hagan la siguiente pregunta, o que nos hagamos la pregunta. Hemos encontrado, o yo he encontrado personalmente, al Cristo resucitado, con los años que tenemos de cristianismo, ¿no es cierto?, de caminando con el Señor. Es una pregunta que debemos hacerle en nuestro foro interno. ¿Hemos encontrado personalmente al Cristo resucitado? ¿Ha cambiado mi vida? ¿Ha cambiado mi vida desde que conocí a Cristo? Sí. Ha cambiado, ¿no es cierto? Y esa es una afirmación. Ha cambiado. Y para bien, pese a las circunstancias, porque podemos y tenemos, o sea, podemos sentir, y algo que yo lo siento diariamente, pero cada vez menos, miedo, temores, incertidumbre, como Pablo nos contaba hace un rato atrás en su testimonio. Él vivió incertidumbre, vivió temor por un tema, ¿no es cierto?, que del mundo, o sea, que sus ventas, su negocio, y son miedos absolutamente válidos, por decirlo de alguna forma, que tenemos. Pero Cristo dice que en este mundo tendremos aflicciones, Juan 16, 33, dice, pero cobrad ánimo. ¿Cuál es el antónimo del ánimo? El desánimo. Y el desánimo nos lleva a un estado de depresión, angustia, ¿no es cierto?, de parálisis, nos paralizamos ante un evento, ante una circunstancia. Lo más probable es que quedemos en shock, ¿ya? Y quedemos por algunos segundos, por algunos minutos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y muchas veces nuestra mente, como a mí me pasó con Dios es confiable, yo me fui a ¿qué es lo que es la confianza? Es un valor en la institución, es un valor en una persona. Cuando uno va al médico le dice, Señor, no, si está en las mejores manos, ¿en las manos de qué? No, el médico es muy bueno, es una eminencia, pero prácticamente es un ser humano que tiene un rol diferente, que tiene una profesión diferente a la que podemos tener cualquiera de nosotros, pero es un ser humano. Pero en el fondo, ¿qué quiero decir con esto? Que el control es el Señor, el control tiene el Señor, o sea, el único confiable es el Señor, ¿ya? Y yo dije, Señor, perdóname por yo haber dudado, lo dudé en su minuto cuando me hice la pregunta. En el momento de la resurrección, dice, hubo por lo menos 5 apariciones de nuestro Señor, resucitado aquel primer día de la semana, ¿ya? Don Iván, ¿me puede ayudar por favor con Juan 20? Juan 20, del 11 al 18. Don Iván, con el micrófono, por favor. Gracias. Del 11 al 18. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno
a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y les dijo: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Rabón, ¿qué quieres decir, maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: solo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Gracias, Amén. don Iván. Aquí ocurre algo bastante interesante, ¿no es cierto? María Magdalena va, ¿no es cierto? Las dos Marías van a la tumba y se encuentran con esto. Y está el hortelano. El hortelano era el encargado de hacer el jardín, del jardín. Sí, el jardinero. El hortelano era el jardinero. Entonces, si nos vamos muy atrás a la caída, Génesis, cuando el hombre cae, ¿qué es lo que pasa? Huye del Señor, ¿no es cierto? Se aparta del Señor. En la caída, ¿verdad? Huye del Señor. Pero en la resurrección de Cristo, en esta escena, ¿cuál es la diferencia? Que las mujeres van hacia Dios. O sea, una tremenda diferencia. Génesis, el hombre huye del Señor. Se esconde, ¿no es cierto? Por vergüenza, por culpa, la culpabilidad, la vergüenza, ¿no es cierto? Y en este versículo de la resurrección, las mujeres van hacia Jesús. Qué maravilla, ¿no es cierto? O sea, podríamos decir que podría ser el segundo Edén. No está en la Biblia, pero podríamos interpretarlo como esta escena como el segundo Edén, ¿no es cierto? Además se le aparece a otras mujeres. Jesús se le aparece a otras mujeres, se le aparece a las dos Marías, a María Magdalena, a María, a la madre de Jacobo, de Santiago, de Salomé, perdón, y a Juana, si es que no me equivoco. Y se le aparece a Pedro. Rafael, ¿tú me podrías leer Lucas 24, no, perdón, Primera de Corintios 15, 5. Estamos en la resurrección, ¿no es cierto? Primera de Corintios 15, 5. dice, muchas gracias. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Gracias. Me demoré más en buscarlo. Sí. Pero es un versículo muy, muy profundo. Se le aparece a Cefas, o sea, ¿a quién se le aparece? A Pedro. Y después a los 12, ¿no es cierto? Se le aparece además a los discípulos, con la excepción de Tomás. Con la excepción de Tomás. Tomás era el incrédulo, no creía, ¿no es cierto? Carlos Ramírez, ¿me puedes leer, por favor, Juan 20 del 19, Juan 20 del 19 al 25, por favor?
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Era hasta el 25? Hasta el 25. Ya. Pero, hasta el 26, perdón. ya. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Amén. Qué hermosa palabra esta frase de Jesucristo, ¿no es cierto? Paz a vosotros. Yo cuando leí el tema, estaba un poco complicado, ¿verdad? Porque no es fácil. Pero cuando leí esta palabra y cuando Jesucristo leo en la Biblia dice paz a vosotros, me entró una tranquilidad en mi corazón, una tranquilidad en mi espíritu, y dije: Señor, esto no es por mi fuerza, esto no es por mi... No, es el Espíritu Santo el que nos da es el poder del Espíritu, ¿no es cierto?, el que nos da la valentía, la autoridad, el discernimiento, el entendimiento para poder dar la palabra al Señor, que en el fondo es llevar el Evangelio, llevar las buenas. Pero el Señor nos dice: paz a vosotros. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos temores, cuando las circunstancias son adversas, ¿no es cierto?, cuando el clima es adverso, Señor, paz en nuestros corazones. Y Jesucristo le dice a los apóstoles: paz, shalom. Shalom, shalom. Segundo punto, Jesús vence el miedo. Jesús vence el miedo. En la Biblia no sé cuántas veces aparece la palabra temor, pero aparece muchas veces. ¿Cuántas veces, perdón? No temáis, muchas veces, ¿no es cierto? Algo saldrá en la Biblia. Por algo saldrá, ¿no es cierto? Y somos temerosos, ¿no? Claro que somos temerosos, pero en el Señor somos más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cómo transformó, pregunta, cómo transformó nuestro Señor el miedo de los discípulos en valor? Porque los discípulos estaban temerosos, estaban escondidos, se escondían, ¿no es cierto? No creían, estaban en incredulidad, estaban con Dios, con Jesucristo, siendo hombre. Siendo hombre era Dios. Pero tenían miedo, tenían temor, tenían mucho temor. Por un lado vino a ellos, no sabemos dónde estaban estos 10 hombres, aterrados, reunidos a puertas cerradas, estaban reunidos a puertas cerradas, pero Jesús vino a ellos para tranquilizarlos y le dice: la paz esté con ustedes, paz en vosotros, paz en vosotros. En su cuerpo de resurrección, pudo entrar en el cuarto sin la necesidad de abrir las puertas, ¿ya? Era un cuerpo glorificado, era un cuerpo sólido, porque pidió que lo tocaran, e incluso comió pescado, pero era un cuerpo de clase diferente, que no estaba limitado por lo que nosotros llamamos las leyes de la naturaleza, ¿no es cierto? No estaba limitado por lo que nosotros llamamos las leyes de la naturaleza. Es impresionante que estos hombres en realidad estaban llenos de miedo. Las mujeres le informaron que Jesús estaba vivo. Los 2 discípulos de Emaús, ¿se acuerdan la historia de Emaús? Caminó Jesucristo, escudriñando un poquito más la Biblia y viendo algunos apuntes. La Biblia habla de estadios. Y si es que no me equivoco, caminó 60, eran 60 kilómetros. Que cada estadio creo que son 0,18 kilómetros, 0,1885, ¿ya? Y eso multiplicado por lo que sale en la Biblia, a mí me dio 60 kilómetros. O sea, Jesucristo caminó 60 kilómetros con 2 discípulos. 60 kilómetros como ir de Plaza de Armas a Milipilla. Hay 50 kilómetros.
¿no es cierto? No fue menor. No fue menor. O sea, caminó mucho, un día entero, los paseó por toda la Biblia, por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento, y escuchó mucho, mucho, mucho. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, y ahora hace poco también, he tenido varias pérdidas de amigos, y han sido fuertes para mí, y el consejo que me dieron fue que solo acompañara y escuchara. Solo escuchara y acompañara. Cuando a una persona se le da un familiar, un hijo, un nieto, un familiar, hay mucho dolor, ¿no es cierto? Jesucristo cuando empieza esta caminata con estos discípulos, contaban, pero Jesucristo ¿qué hizo? Escuchaba y les hablaba muy poco, pero lo escuchó durante 60 kilómetros, ese fue el tramo que hicieron. Es probable que Jesús se había aparecido personalmente a Pedro, ¿no es cierto?, en algún momento de esta tarde, aunque la restauración pública de Pedro no tendría lugar sino más tarde en el capítulo 21 de Juan. Ahí aparece muy lindo, nos aparece muy específico la aparición de Jesucristo a Pedro, ¿ya? Capítulo 21 de Juan. No es sorpresa que Jesús le reprochara en esa ocasión su incredulidad y dureza de corazón. Jesucristo lo exhortó, ¿no es cierto? Lo exhortó por su dureza de corazón y por su incredulidad. En nuestros corazones hoy día tenemos incredulidad, se nos pone el corazón duro muchas veces. Es así. Cuando nos desviamos un poco, cuando quitamos la vista de Cristo Jesús y miramos la circunstancia, nos ponemos ansiosos, nos afligimos, nos ponemos nerviosos, nuestra mente empieza con el cuadrado, ¿no es cierto? Y de este cuadrado no salgo y no sabe que uno puede salir para muchas partes. En psicología creo que salir fuera del cuadrado es como estar pensando ya más en la solución que en el problema. En el cuadrado uno está metido en el cuadrado, pero cuando empieza a tirar líneas hacia los lados es porque quiere salir. Y Jesucristo nos dice eso, no se afanen, pero no saquen los ojos de mí. Cuando uno saca los ojos de Cristo, empieza a mirar hacia el lado, empiezan los afanes. Le repito, dice, no es sorpresa que Jesús le reprochara en esa ocasión su incredulidad y dureza de corazón. Pero su primera palabra a ellos fue el saludo tradicional, shalom, paz, paz a vosotros, paz a vosotros. Segundo, la paz que Cristo da, la paz que Cristo da. Podría haberlos reprendido por su infidelidad, Jesucristo los podría haber reprendido, ¿no es cierto?, por su infidelidad y cobardía al final de la semana anterior, pero no lo hizo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 103:10. Este es un salmo maravilloso, lo hemos leído bastante en los tiempos de oración, en los tiempos nocturnos que tenemos como casa de distrito, que es de día 11, ¿ya? Paso el aviso, y este salmo lo hemos leído varias veces, y este salmo habla de beneficios, habla de 7 beneficios. Primero que dice, bendice alma mía al Señor, dice el salmista, y después habla del beneficio que el Señor nos sana, nos rescata, nos rejuvenece, Pablo, ¿ya? Nos rejuvenece, y habla de que pero no he hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Motivo para agradecer a Dios más que suficiente. Beneficios, 7 beneficios que hay en ese salmo. Motivo para agradecer más que suficiente. La obra de la cruz. ¿Me podrías leer, por favor, Romanos 5:1? No, Jocelyn, por favor. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo podrías repetir, por favor? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, ¿no es cierto? El libro de Romanos es uno de los libros con una doctrina, diría que doctrinalmente uno de los libros más completos que hay. No habla de la justificación. Justificados por medio de la fe, tenemos paz en Jesucristo, ¿verdad?
Y el mensaje que ellos llevarían sería el Evangelio de la paz. Ese es el mensaje que ellos llevarían. El hombre le había declarado la guerra a Dios. El hombre le había declarado la guerra a Dios, pero Dios declararía paz. Dios nos declara paz. Jesús no solo vino a ellos, sino que les volvió a dar seguridad. Les mostró sus manos heridas y su costado, y les dio la oportunidad de descubrir que en verdad era su maestro y no un fantasma. Las heridas eran más que una mera identificación, también eran evidencia del precio por la salvación que había sido pagado y de que el hombre en realidad podía tener paz con Dios. O sea, Jesucristo cuando va a la cruz y paga y es crucificado, ¿no es cierto? El justo pagó por los injustos. El que nunca pecó pagó por nuestros pecados, pagó por todos los pecadores. O sea, si uno mira la cruz, consciente de mirar la cruz, Señor, gracias. Qué misericordia y qué sacrificio más grande, como Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo, ¿no es cierto? Y es crucificado en la cruz y paga por todos nuestros pecados. Y se llevó todas nuestras enfermedades, se llevó todas nuestras aflicciones. ¿Eso lo creemos? ¿Creemos eso? ¿Lo creemos? Lo creemos, ¿no es cierto? Él se llevó todas nuestras aflicciones, se llevó todos nuestros pecados, se llevó todas nuestras circunstancias, se las llevó en la cruz. En nuestros temores no podemos dejarlo fuera. Él viene a nosotros con gracia y nos da seguridad mediante la palabra. Fieles son las heridas del que ama. Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama. La comisión de los discípulos. Aquí viene ya el plan de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere? O siempre lo tuvo. Cuando Jesús vio que el temor de los discípulos se había convertido en gozo, los comisionó. O sea, primero les quita el miedo. Primero Jesucristo quiere que no tengamos miedo. O sea, es natural tener miedo, es una emoción el miedo, una emoción. Es natural que tengamos miedo, por supuesto. Pero el Señor quiere que no tengamos miedo, quiere que no tengamos temor, quiere que tengamos paz en nuestros corazones, que no miremos las circunstancias. No es fácil, no es fácil. Para mí no es fácil, se me hace difícil a mí. Siempre miro las circunstancias y muchas veces empiezo al revés. Tengo la circunstancia y veo cómo lo puedo arreglar en este cuadrito que tengo yo en mi mente, ¿no es cierto? ¿Cómo lo puedo arreglar? Así veo. Y cuando ya veo que la cosa no puede, Señor, por favor, ayúdame. Al revés. Porque lo primero, antes de ir a mi cuadrito mental, debo arrodillarme y pedirle, Señor, tengo esta circunstancia. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame. Y la añadidura viene por sí sola. Pero primeramente lo busqué a Él. Busco su reino y su justicia, ¿no es cierto? Mateo 6:33, que el Señor me lo dio hace muchos años, es un versículo que se ha cumplido en mi vida. Es un rema que el Señor me lo regaló. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadidura. Todo, no dice algunas cosas, todo. Pero primero, buscar reino y la justicia. Cuando Jesús vio que el temor de los discípulos se había convertido en gozo, los comisionó. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Ten presente que los discípulos originales no fueron los únicos presentes. Habían otras personas, habían otros discípulos. Entre ellos los discípulos que caminaron con él hacia Emaús. Estaban también en la habitación. Esta comisión, cuando los discípulos fueron comisionados, aquí estamos hablando de la gran comisión, ¿no es cierto? Estamos hablando de la gran comisión. No era una ordenanza, no era una ordenación formal de una iglesia. No era eso. Más bien fue una dedicación de sus seguidores a la tarea de la evangelización del mundo. A la evangelización del mundo, que eso nos llama el Señor. Mateo 28, versículos 18, 19 y 20, si no me equivoco, habla de la gran comisión. Id al mundo y hacer discípulos. Id al mundo y hacer discípulos. Pensemos en grande, tenemos que salir al mundo. Primero empecemos con nuestras propias familias, con nuestro círculo más cercano, con nuestro barrio, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra ciudad, por nuestro país, y salir al mundo.
¿Por qué no? Dios lo puede hacer, Dios para nada es imposible. Debemos tomar su lugar en este mundo, dice. Qué tremendo privilegio, ¿no es cierto? Y qué gran responsabilidad. Es algo que nos deja humildes, darnos cuenta que Jesús nos ama como el Padre le ama a Él. Jesús nos ama como el Padre como le ama a Él. Y que estamos en el Padre tal como Él lo hará. Igualmente nos deja humildes darnos cuenta que nos ha enviado al mundo tal como el Padre lo envió a Él. Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Cuando estaba a punto de ascender al cielo de nuevo, les recordó su comisión de llevar su mensaje al mundo entero. Pía, por favor, ¿me podrías ayudar con Mateo 28, del 18 al 20? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Es una tremenda promesa que está ahí, ¿no es cierto? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Es un mandato, ¿no es cierto? Es un mandato. Jesús nos manda, dice que tenemos que hacer discípulos, ir por el mundo. Nos manda, nos da un mandato, nos dice, vayan, vayan. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, está el mandato y está la promesa. Está el mandato y está la promesa. El poder del Espíritu Santo. Jesús vino a ellos y les dio seguridad, pero también los capacitó. También los capacitó por medio del Espíritu Santo. Juan 20:22. Jocelyn, ¿tú lo podrías leer, por favor? Juan 20:22. Estamos en familia aquí, así que... Juan 20:22. Tranquilo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Y podrían leer Génesis 2:7, por favor? E hizo Dios la expiación y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Génesis 2:7. Va, estoy leyendo una 7. Génesis 2:7. Acá está. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Gracias. En Génesis 2:7, Dios da aliento de vida, ¿no es cierto? Da aliento de vida. Pero en Juan 20:22, el Señor nos da el aliento del Espíritu. Tanto en hebreo como en griego la palabra aliento también significa espíritu. El aliento de Dios es la primera creación, significó vida física. En Génesis 2:7 significó vida física, ¿no es cierto? Dios, el aliento significa vida física. Y el aliento de Jesucristo en la nueva creación significó vida espiritual. Los creyentes recibirían el bautismo en el Espíritu. Los pecados de quien quiera que ustedes les remitan, les perdonen, y ya les habrían sido perdonados. Y los pecados de quien quiera que ustedes les retengan, no les perdonen.
no les habrá sido anteriormente perdonado. En otras palabras, los discípulos no conceden el perdón. No conceden el perdón, lo proclaman en base al mensaje del Evangelio. Cuando los primeros creyentes cuando los primeros creyentes salieron al mundo, anunciaban las buenas nuevas de salvación. Si los pecadores se arrepentían y creían en Jesucristo, sus pecados les serían perdonados. O sea, basta con creer y nuestros pecados son perdonados. Cuando evangelizamos, ¿no es cierto? Nosotros les leemos, les compartimos las 4 leyes, Dios nos ama, la primera ley, la segunda ley, ¿qué nos separa de Dios? Estamos nosotros, Dios, y hay un tremendo vacío, es el pecado. La solución, la ley número 3, Jesucristo, ¿no es cierto? Jesucristo es la solución. Y el principio 4, recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Correcto? ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Solo Dios. Todo lo que el creyente puede hacer es anunciar el mensaje del perdón. Nosotros lo que podemos hacer es solamente entregar el mensaje del perdón. Dios realiza el milagro del perdón. Dios realiza el milagro del perdón. Si los pecadores creen en Jesucristo, podemos declararles con autoridad que sus pecados han sido perdonados. Pero no somos nosotros los que les concedemos el perdón. No somos nosotros. Solamente le podemos decir, Dios perdona tus pecados. Cree, arrepiéntate. Cree, serás perdonado. Estamos terminando. Paz y misión, la gran comisión. Por ahora sus temores se habían desvanecido. Estaban seguros de que su Señor vivía y que los cuidaba. Tenían tanta paz con Dios como la paz de Dios. En Filipenses 4, 6 al 7, si es que no me equivoco, dice, por nada estéis afanosos, sino siendo conocidas todas nuestras peticiones, en oración, en ruego, con acción de gracias. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, pensamientos, Cristo Jesús. Gracias, Pía. Y además nos dice en qué podemos pensar, nos dice. ¿En qué debemos pensar? A ver, repitámoslo, por favor, eso es súper importante porque nos renueva la mente. A la 1, a las 2 y a las 3, ¿en qué pensemos? En todo lo verdadero, lo bueno, lo justo, lo puro, en todo lo que tenga virtud y todo lo que tenga buen nombre, en eso debemos pensar. Qué lindo es el Evangelio, ¿no es cierto? Qué maravilloso el Evangelio. Yo me emociono de verdad, porque el Señor nos da todas las herramientas para no estar afanosos. Claro, si tenemos problemas, aflicciones vamos a tener en el mundo, pero cobremos ánimo. Vamos a tener problemas, claro que vamos a tener problemas. ¿Llegamos ya con problemas? Claro que llegamos con problemas, pero debemos irnos con un corazón contento, gozoso. Debemos vivir una vida en contentamiento, en gozo. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor nos dice. Paz, tengan paz. Y nos dicen qué podemos pensar, no estén afanosos. Por nada, dice, no dice por algunas cosas, dice por nada estéis afanosos. Además usa la palabra, en Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice algunas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor no es de medias tintas, es nada o todo. Y les daba una comisión, ¿no es cierto? Tenían una comisión elevada y santa, el poder provisto para cumplirla. Se les había dado el gran privilegio de llevar al mundo entero las buenas nuevas del perdón. Todo lo que tenían que hacer ahora era quedarse en Jerusalén hasta que les fuera dado el Espíritu Santo, o sea, cuando llegara Pentecostés. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es salir al mundo, llevar su palabra, entregar el mensaje de la salvación y que crean y sus pecados serán perdonados. Como conclusión, me sacaron el título. Dios es confiable. Sí, Dios es confiable. El Dios presentado en la Biblia como totalmente confiable. Rodrigo, por favor, sí, como totalmente confiable. Las Escrituras dicen que Él nunca falla, cumple sus promesas y su carácter es estable.
Razones para confiar en Dios: fidelidad y constancia. Fidelidad constante. Dios no miente y siempre cumple lo que promete. Es una roca fuerte. Los salmos lo llaman un refugio seguro y una fortaleza en tiempos difíciles. Amor sin fin. Su bondad y su perdón duran para siempre. Dios es confiable. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor para el Señor. Muchas gracias. Rodrigo, vamos a poner una canción para...